a espaldas del sol. Capítulo 25. Segunda parte. Terry se sintió ridículo cuando se miró al espejo. Por el amor de Dios, al mínimo movimiento, los botones de la camisa saltarían. La tela le ceñía tanto la espalda, el torso y los brazos, que temió que se rasgaran las costuras. Afortunadamente, el espejo era pequeño y estaba colgado en una de las paredes, de modo que no le permitía ver más que de cintura para arriba. Prefirió no saber qué aspecto tenía bajo los pantalones, que literalmente se había enfundado, pero intuyó que delineaban con impúdica precisión no solo la geografía de sus atributos delanteros, sino que, para mayor escarnio, debían esculpir también la parte donde la espalda pierde su buen nombre. Cristo bendito, al menos debían de ser 3 tallas más pequeñas. Supuso al bajar la vista y comprobar que el bajo no le llegaba ni a los tobillos. Pese a ello, agradeció el gesto que habían tenido con él, aunque no sabía qué era peor, si ir embutido bajo aquellas vestimentas que apenas le permitían moverse, o ataviarse con un pantalón hecho jirones, manchado de sangre, y una camisa a la que no le quedaba un solo botón, y ni un mísero palmo de su color blanco original. Albert y el prometido de la amiga de Candy habían subido a primera hora de la mañana a hacerle entrega de tan sacrificado atuendo, asegurándole que tanto el calzado como el abrigo de cachemir que traía puestos estaban intactos, justo cuando él acababa de dejar el lecho y se disponía a buscar sus pertenencias para marcharse, por supuesto, no sin antes presentar sus respetos y mostrar su agradecimiento. Por suerte, el jinete no les había acompañado, porque no estaba de humor para soportar las rabietas del muchacho, teniendo en cuenta que apenas había pegado ojo en toda la noche y la pierna le ardía como si le hubiesen vertido ácido en la herida, a pesar del impecable trabajo que había hecho Candy. Estaba convencido de que el prometido de la muchacha habría montado en cólera si hubiera sabido que sus ropas acabarían sobre el cuerpo del hombre al que tanto detestaba, pues no le había costado mucho deducir que las prendas le pertenecían. Albert era mucho más fornido y alto que Anthony para que su ropa le quedara tan pequeña, y Archie tenía una constitución más esbelta que la del jinete. Ciertamente, la indignidad de aquellas prendas que amenazaban con asfixiarlo era un precio pequeño a pagar por la hospitalidad recibida. Terry tomó su abrigo, lo dobló por la mitad y se lo echó al brazo. Abrió la puerta y salió al pasillo, cerrándola con suavidad tras de sí. Apenas había dado un paso cuando escuchó el chasquido de otra puerta abriéndose. Volvió la cabeza hacia la izquierda y distinguió a Candy dejando su alcoba. «Buenos días», lo saludó la muchacha con una sonrisa luminosa mientras avanzaba hacia él. «Buenos días, Candy», correspondió él con una ligera inclinación de cabeza y una media sonrisa que sabía resultaba irresistible para la mayoría de las mujeres. Mentiría si dijera que no estaba acostumbrado a provocar cierto efecto en el género femenino, pero lo que no esperaba era la dirección que tomaron los ojos de ella. La muchacha, sin poder evitarlo, había dejado caer la mirada hasta sus pantalones, donde la tela se ceñía de forma escandalosa, marcando con descaro cada relieve de su anatomía. Durante un instante, fugaz pero suficiente, aquellos ojos verdes permanecieron fijos en una zona
que ninguna señorita decente debería mirar con tal procacidad. Un horrible calor la subió por el cuello hasta las mejillas, tiñéndolas de un rojo intenso. Abochornada, Candy se apresuró a alzar la vista, solo para encontrarse con la mirada escrutadora del hombre. Sospechó, con una certeza humillante, que él había captado perfectamente el objeto de su atención. Mortificada, se mordió el labio inferior en un gesto inconsciente que a él le resultó perturbadoramente encantador. No obstante, Terry mantuvo la compostura, frunciendo apenas el ceño, aun cuando una oleada de irritación lo sacudía por dentro. Estaba acostumbrado a la atención femenina, a miradas mucho más audaces y directas que la de esa muchacha de ojos asombrados. Era absurdo que su inocente y espontánea exploración lo alterara de ese modo. Candy, desesperada por superar su propia mortificación, carraspeó levemente. «Espero que hayas podido descansar», dijo, acercándose un poco más a él. «¿Cómo te encuentras esta mañana? La herida...» Terry asintió con una sonrisa tranquilizadora, ocultando deliberadamente las molestias que aún sentía en la pierna y el cansancio acumulado tras una noche de sueño intermitente. Como un bendito, convino con voz sedosa. De hecho, cuando desperté esta mañana, me ha costado recordar dónde estaba. Hacía tiempo que no dormía tan plácidamente. No quería preocuparla, diciéndole que había permanecido en un duermevela durante gran parte de la noche y que la herida en el muslo le punzaba con cada movimiento. «¿Y no recuerdas nada más?», preguntó ella, con un tono demasiado esperanzador, pero no pudo evitar parpadear sorprendida. El hombre enarcó una ceja, intrigado por la pregunta. ¿Debería recordar algo en particular?, inquirió, estudiando su rostro con atención. ¿Acaso no era mejor así, que él no recordara nada de los disparates que había dicho producto de la fiebre? Desde luego que sí, pensó Candy tras unos segundos de vacilación sobre cómo proceder. «Bueno, es habitual que una herida de ese calibre curse con fiebre», explicó, recuperando su papel de enfermera. «Y cuando hay fiebre es frecuente tener pesadillas o delirios. A eso me refería cuando te pregunté que si no recordabas nada». Una sonrisa lenta casi se dibujó en los labios de Terry. La actitud de la muchacha, su forma de evitar mirarlo directamente, le hizo sospechar que algo había ocurrido durante la noche, algo que ella no se atrevía a mencionar. «No tuve pesadillas», respondió él con un toque de humor en la voz. «Solo dulces sueños, te lo aseguro». Sin darse cuenta, se llevó una mano a la mejilla, como si buscase el rastro de una caricia que flotaba en sus recuerdos confusos de la noche. ¿Había sido real o parte de la fiebre? Los ojos de Candy se agrandaron sin ser consciente. «Mera casualidad», se dijo, antes de apresurarse a cambiar de tema, por si acaso. «¿Te marchas ya?», intuyó, señalando con un gesto el abrigo que llevaba en el brazo. «Pues sí», confirmó él. «Me encuentro bien y no quiero causar más molestias. Ya habéis hecho demasiado por mí». «¿A Manhattan?», aventuró ella. A Terry no le supuso mayor esfuerzo distinguir que la pregunta no era simple curiosidad. Enseguida se dio cuenta de que esa posibilidad la preocupaba. «No es conveniente que hagas un viaje tan largo», continuó ella, dando por hecho que su suposición era la acertada. «La herida necesita tiempo para empezar a cicatrizar bien. Cualquier movimiento brusco, un traqueteo excesivo,
Bueno, los puntos podrían saltarse. Sería mucho mejor que guardaras reposo, al menos un día más, explicó, adoptando inconscientemente el tono profesional que siempre había utilizado con sus pacientes. El hombre negó con la cabeza. No voy a Manhattan, sino a ver a mi esposa, como tenía pensado hacer cuando cierta pandilla de entrometidos me hicieron cambiar de planes. Aclaró. Hay ciertos asuntos que debo tratar con ella, sin más demora. Puntualizó luego. La joven frunció el ceño. Puso los brazos en jarras, en una postura que pretendía ser intimidante, pero que a él le resultó encantadoramente cómica. ¿Y cómo piensas llegar hasta allí?, le desafió. Si pretendes ir caminando, te advierto que no pienso permitirlo. Si es preciso, te ataré a la pata de la cama. Terry no pudo evitar soltar una carcajada ante la idea de ser retenido por esa diminuta chiquilla. La vehemencia de la muchacha era singular. Interesante propuesta, enfermera, pero no será necesario llegar a medidas tan drásticas, bromeó. Me temo que tus guardianes ya han encontrado la manera perfecta de librar a esta casa de mi presencia. Abajo ya me espera un comité de despedida encabezado por tu padre, con el motor del auto en marcha y posiblemente contando los segundos que tardo en desaparecer de vuestras vidas. No fue necesario que dijese nada más para que Candy comprendiera que el amable interés de Archie y Albert por facilitarle la partida no era sino una forma educada de asegurarse de que abandonara la casa cuanto antes. Ella bajó la mirada, visiblemente incómoda. Comprende que esto sea difícil para todos, comenzó a explicar. Después de todo lo que sucedió, bueno, ellos, pues... No necesitas darme explicaciones, la interrumpió con suavidad. Lo entiendo perfectamente. Ya han hecho demasiado por mí, considerando las circunstancias. Apenas ella bajó la cabeza, el hombre le sujetó la barbilla entre el índice y el mentón y con infinita delicadeza le levantó el rostro, instándola a que lo mirara. La observó en silencio corto rato, preguntándose qué habría pasado si se hubiesen conocido en otras circunstancias. Lamento mucho haberte causado problemas con tu prometido, murmuró. Procura aclarar las cosas con él. Merece una explicación. Lo dijo sinceramente, aunque una parte de él se rebelaba contra sus propias palabras. De verdad merecía una explicación ese muchacho impetuoso que, según Candy, había sido incapaz de mantenerse fiel. Pero eso no era asunto suyo. Él no tenía derecho a juzgar ni a interferir. La sonrisa de la muchacha vaciló un instante, como una luz que parpadea. Lo haré, aseguró. Y tú deberías hacer lo mismo con tu esposa. El hombre no contestó. Un rictus apenas imperceptible de los músculos alrededor de su boca fue toda su respuesta. Y ella no supo si interpretarlo como una señal de aprobación o todo lo contrario. Tampoco tuvo tiempo para discernir mucho más. Él la soltó la barbilla con el mismo cuidado con el que la había sujetado y retrocedió un paso. Creo que será mejor que bajemos, dijo, señalando con un gesto hacia la escalera. Tu padre y tu amigo deben estar esperando, y no quisiera abusar más de su paciencia. Mientras se dirigían hacia la escalera, Terry no pudo evitar notar cómo la luz matinal que se filtraba por las ventanas del pasillo arrancaba destellos dorados de los rizos de Candy. Había algo en aquella muchacha que lo desconcertaba profundamente, algo que lo hacía sentir vulnerable y poderoso al mismo tiempo. Pero esos pensamientos no tenían cabida en su realidad. Ella pertenecía a otro hombre y él
Él tenía asuntos pendientes que resolver. Con cada escalón que descendía, Terry tenía la extraña sensación de que se alejaba de algo que nunca le había pertenecido realmente, pero que, de algún modo inexplicable, ya comenzaba a echar de menos. Abajo solo se encontraban Charlotte y Davinia. Candy supuso que Patricia y Annie habían regresado al hotel la noche pasada para preparar el equipaje y que el esposo y prometido respectivos se habían presentado a primera hora de la mañana con el único propósito de sacar a Terry de la casa de Charlotte, posiblemente para evitarle un nuevo disgusto a Anthony. Candy lanzó un suspiro, lamentando que aquel fuese un día de despedidas. Terry había sido invitado amablemente a marcharse y por la tarde partirían a Chicago los demás, tal y como tenían previsto. El hombre intercambió las cortesías justas con Davinia y luego se detuvo ante Charlotte. Señora Brown, murmuró, inclinando la cabeza. No tengo palabras suficientes para agradecerle su hospitalidad. Ha sido usted extraordinariamente generosa al acoger bajo su techo a un completo desconocido. La anciana esbozó una sonrisa educada, aunque sus ojos brillaron con admiración y cierta coquetería. No podríamos haber hecho menos, señor Granchester. Las circunstancias así lo exigían. Es usted una mujer extraordinaria, Charlotte. Y usted un hombre muy interesante. Un caballero en toda regla, dispuesto a enfrentarse a lo que sea por proteger a una dama, concedió Charlotte y, tras carraspear, añadió con humor: lástima que usted esté casado y yo no tenga unos cuantos años menos. Una verdadera lástima, convino él, sonriendo, antes de que su expresión se tornase seria de nuevo al volverse hacia la muchacha. Se acercó a ella, ignorando por completo la presencia de las otras dos mujeres en el vestíbulo. En un gesto que pareció nacer de un impulso irrefrenable, más que de una decisión consciente, la estrechó entre sus brazos, atrayéndola hacia sí en un abrazo firme, casi posesivo, que por un instante la hizo desaparecer contra la tela tensa de la camisa prestada. Percibió cómo ella se estremecía, inicialmente por la sorpresa, para luego rendirse al calor de aquel contacto inesperado. El perfume a narcisos de su cabello lo embriagó durante los breves segundos que duró aquel gesto. Sé feliz, chiquilla, le susurró al oído con voz ronca. Tú lo mereces más que nadie. Se separó de ella tan abruptamente como la había abrazado, dejándola con los ojos muy abiertos y las mejillas teñidas de carmín. Candy permaneció inmóvil, sintiendo todavía el calor de aquel cuerpo fuerte contra el suyo, la fuerza de sus brazos rodeándola. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras observaba a través de la ventana cómo Terry se alejaba cojeando ligeramente. Por alguna razón que prefirió no analizar, sintió un vacío inexplicable, como si algo esencial le fuera arrebatado con cada paso que él daba alejándose de la casa. El aire frío de la mañana le golpeó en el rostro mientras avanzaba hacia el automóvil negro, donde lo esperaban Albert y Archie. «Deja que te ayude», ofreció Albert con un tono neutro, extendiendo un brazo. No es necesario, rehusó Terry. Soy perfectamente capaz de entrar en un auto por mí mismo. Gracias. No obstante, cuando intentó doblar la pierna herida para introducirse en el vehículo, un dolor lacerante le atravesó el muslo. Apretó los dientes con fuerza, negándose a emitir sonido alguno que delatara su malestar. Una vez acomodado en el asiento trasero, Terry respiró hondo, recuperando la compostura. El espacio era demasiado estrecho para un hombre de su envergadura y los pantalones prestados, demasiado ajustados, le comprimían la herida,
provocándole un dolor constante. Durante el corto trayecto que siguió, fingió contemplar el paisaje a través de la ventanilla, aunque en realidad era dolorosamente consciente de las continuas y suspicaces miradas que Albert le lanzaba a través del espejo retrovisor. Una vigilancia que subrayaba la profunda brecha que ahora los separaba. Sabía que lamentaría toda su vida haber perdido la amistad de ese hombre. Afortunadamente, el trayecto fue breve, apenas 4 o 5 millas de camino llano. Cuando el automóvil se detuvo frente a una elegante villa de estilo colonial, Terry experimentó una contradictoria mezcla de alivio y aprensión. Albert apagó el motor y tanto él como Archie descendieron rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta trasera para ayudarlo. También soy capaz de bajarme solo, declaró, antes de que ninguno de los dos pudiera ofrecerle ayuda. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, logró apearse del auto sin permitir que su rostro mostrase el menor atisbo de incomodidad. Gracias por el transporte, dijo con tono formal. Y también por todo lo demás. Se dio la vuelta y avanzó hacia la residencia. Granchester. La voz de Albert lo detuvo. Terry se volvió lentamente para encontrarse con la figura imponente de su antiguo amigo acercándose a él. Se quedaron frente a frente, midiéndose mutuamente con la mirada. Te agradezco lo que hiciste por Candy y lamento el precio que has pagado por protegerla. Espero que te recuperes pronto. Terry asintió con levedad. Y sobre todo, espero no volver a verte. Agregó después. La honestidad de sus palabras no le ofendió. Al contrario, apreció su sinceridad. Haré todo lo posible para que así sea.